Las detenciones de cubanos con I-220A han aumentado en las últimas semanas. Varios reportes de cubanos que están en esta situación con este documento I-220A, que todavía no se resuelve del todo, pues han reportado que han sido detenidos, o sus familiares han reportado que han sido detenidos. Ayer el periodista Mario Pentón publicó en sus redes sociales una foto de un joven, y más, además del texto de sus familiares, donde le piden ayuda, y es el caso de un joven con I-220A que se había graduado aquí en los Estados Unidos de enfermería, estaba en el proceso de sacar los exámenes y las certificaciones para poder empezar a trabajar, tenía todo en regla, estaba por lo menos dando los pasos necesarios para llegar a tenerlo todo en regla, y fue detenido por agentes de ICE en una de las citas, en una de sus citas de rutinaria, fue detenido, lo cual ha despertado obviamente debate sobre el tema porque, a ver, muchos quieren o querían que arrestaran, detuvieran y expulsaran del país a aquellos que habían cometido delitos, crímenes, que eran una carga o eran un daño a la sociedad, o al menos que esa fuera la prioridad inicial. La realidad es que la prioridad actualmente son todos. Están deteniendo a muchísimas personas en sus citas de rutina, personas que tienen permiso de trabajo también están siendo detenidas. Por lo tanto, eso crea debate sobre si es justo o no el proceso que se está llevando a cabo para realizar la mayor operación de deportación de la historia de los Estados Unidos, como prometió el presidente Trump en su campaña, y después y está llevándolo a cabo durante los primeros meses de su mandato. El caso de este joven que fue identificado como Iván, de 26 años, es un caso que demuestra esta parte, digamos, cuestionable de la manera en que ICE los agentes de inmigración están llevando a cabo estas detenciones. Más adelante les voy a poner ahora lo que dijo la abogada Claudia Cañizares, no específicamente el del caso de Iván, porque esto se publicó después. Momentos antes, o ese mismo día, creo en la mañana, le preguntamos sobre el aumento de las detenciones de los cubanos con I-220A, y les voy a poner la explicación que dio la abogada Claudia y lo que ella cree que se debe hacer o se puede hacer para minimizar. Nunca se puede eliminar 100% porque es a discreción de los agentes de ICE estas detenciones. No es que los agentes de ICE están violando la ley al detener a los cubanos con I-220A. Lo que se cuestiona es si debería ser eso una prioridad o no, cuando todavía se sabe que hay personas con récord criminal en las calles, delincuentes que tienen orden de deportación que no están siendo detenidos o no han sido detenidos. Entonces se cuestiona que prioricen a personas que están haciendo su proceso y que todavía tienen un camino por delante a nivel de proceso para ver si pueden resolver su estatus en los Estados Unidos o si finalmente se les da una orden de deportación. Pero mientras tanto están haciendo todo correcto, contribuyen a la sociedad porque están estudiando, están trabajando, y de hecho llevarlos a detención sería una carga más hacia el gobierno, porque es alguien que tienen que mantener en un centro de detención, alimentar, cuidados médicos, etcétera, etcétera. Les voy a poner ahora lo que dijo les recomiendo que vayan a las redes sociales del periodista Mario Pentón para que vean el escrito que publicó, que es una carta que le enviaron a él un familiar del joven para pedirle ayuda y que exponga su caso en sus redes sociales. Nosotros nos estamos haciendo eco, pero ahora les voy a poner lo que dijo la abogada Claudia Cañizares sobre las detenciones de cubanos con I-220A. En cualquier momento. Es decir, si tú entraste a los Estados Unidos con un parol humanitario y estás pendiente a la residencia, te pueden detener. Si entraste a través de CBP One y tienes corte y estás pendiente a la residencia, te pueden detener. Si estás pendiente a, si entraste como I-220A y no tienes corte o tienes corte y lo tienes todo en regla, igual te pueden detener. La realidad es que ahora mismo, para ellos, cualquier persona que no sea o residente permanente o tenga TPS puede ser detenido. Entonces, o estatus de visa U o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Deja a la población realmente un poco vulnerable a estas situaciones de que el oficial toma la decisión final. Hay oficinas que son más difíciles que otras y tienden a tener más detenciones que otras. Por ejemplo, en Texas detienen bastante en las citas de ICE. Sin embargo, en otros estados no son un poquitico más flexibles.
Aquí en la Florida específicamente hemos visto que han aumentado el nivel de detención de las personas que no tenían una orden de deportación. Estuvimos como quizás al principio muy enfocados en los I-220B, que esos eran los que iban y detenían. Pero ahora ya ha pasado de no solo los I-220B, sino también las personas, los I-220A, los CBP-1, incluso personas con parol humanitario, hemos visto casos de detención. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que ir preparado a este tipo de citas y hay que estar preparado que en todo momento que si tienes contacto con ICE de alguna forma, a lo mejor vas manejando en la carretera. Ay, disculpa. Salud. Ay, disculpa. Me levantó con alergias. A lo mejor vas manejando en la carretera y te para la patrulla el State Trooper, la patrulla de carretera. State Trooper, lo he visto muchísimo, que State Trooper para la persona, verifica que no tiene un estatus regularizado y los transfieren a CBP y CBP los transfiere a ICE. Mi recomendación es que obviamente tengan cuidado, vayan con precaución y estén listos y lleven sus documentos con ustedes. De todas maneras, al final del día, la discreción es de ICE. Sí hemos visto en los casos donde nosotros, obviamente, vamos con el cliente, que hemos podido evitar la detención de los I-220A presentando causas a favor de las personas. Hay una forma, obviamente, de prepararse para estas citas y para evitar la posible detención realmente el consejo, que es algo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo tengo que volver a repetir, es no vayan solos, vayan acompañados, revisen bien con el abogado que tienen cómo van a ir a prepararse para esta cita, qué plan tiene su abogado para defenderte y para tratar de evitar una posible detención durante esta cita. Yo creo que si vas bien preparado con un plan, puedes evitar la detención. Hoy mismo, por ejemplo, tuvimos un cliente que le dieron 6 meses, detuvieron a 20 personas en esa oficina, fue una oficina en Dallas, Texas, creo que estaban deteniendo a bastantes personas, hicieron como 20 detenciones, pero sin embargo al cliente le dieron 6 meses más. La semana pasada aquí en la oficina de Miramar detuvieron un montón de personas y sin embargo a nuestro cliente le dieron 1 año más. Entonces, realmente sí se puede hacer la diferencia con la representación. Y si no puedes buscar representación, por lo menos infórmate de qué puedes hacer en esta cita. Pero realmente yo he visto la diferencia, sobre todo en los últimos meses, de ir con la representación y que el abogado pueda abogar por usted. No estoy diciendo que es, como quien dice, a prueba de balas, bulletproof, claro, que 100%. no me van a detener a nadie. No, desafortunadamente, si no podemos presentar nada o si el oficial está decidido que ese día tu detención está decidido, pero incluso yo he tenido casos que ellos están prácticamente ahí decididos y hemos podido conversar con el oficial y defender al cliente y hemos logrado que no los detengan y le den más tiempo. Entonces, es cuestión de prepararse y ir bien preparado y tener el caso también bien organizado para que todo salga bien. Ahora, en el caso de, y respondiste todas las preguntas que había hecho en el caso de los I-220A cuando son detenidos, ¿ellos entran en la categoría de aquellos que no obtienen derecho a fianza y que tienen que esperar todo su proceso en detención o no entran en esa categoría? Sí entran en la categoría que son sujetos a una detención mandatoria y esto es lo que dice el caso de Mario Culey. Okay. Ahora, y esto es algo que ustedes tienen que, obviamente, conversar con su abogado y tomar una decisión con qué quieren hacer. Se puede presentar un argumento, yo diría en las Cortes Federales, haciendo una solicitud de habeas corpus para solicitar la libertad de la persona. Número 1, argumentando que en casos que aplica, que la detención fue incorrecta. Por ejemplo, si tú vienes caminando por la calle y te piden, dame tu documento, y simplemente lo hicieron porque tú luces latino, se puede argumentar en una corte federal que el arresto violó tus derechos constitucionales porque realmente ICE no tenía una causa para arrestarte
en el momento que lo hizo. Por lo tanto, ahí se ataca el arresto y se argumenta que el arresto fue inconstitucional. En la Corte de Inmigración es muy difícil tratar de hacer este tipo de argumento, pero sin embargo es un argumento que puede funcionar en la Corte Federal, presentando algo que se llama un habeas corpus. Lo otro que se puede hacer en la Corte Federal, presentando el habeas corpus, es argumentar que el caso de Yajuri Hurtado, que salió después de Mario Occhiuli, que dice que toda la persona que entró ilegal a los Estados Unidos es sujeto a una detención mandatoria, se puede argumentar que la decisión es incorrecta. Ahora, si yo tengo un cliente cubano con I-220A, que digo, este cliente entró ilegal a los Estados Unidos y por lo tanto lo procesaron como un caso de 236 y por lo tanto no es sujeto a una detención mandatoria y Yajuri Hurtado es una mala decisión, yo no puedo entonces abogar por ese cliente y decir a este cliente le aplica Mario Occhiuli y lo tienen que dejar libre. Es el uno o el... no, o sea, si voy a argumentar que le aplica Mario Occhiuli, no puedo argumentar que lo tienen que dejar libre. Es un argumento o el otro. No se puede ganar. O abandonas el argumento de que eres elegible para la residencia y argumentas a favor de tu libertad en una corte federal, o simplemente tratas de seguir abogando por tu residencia bajo la I-220A. Y esto es algo bien delicado que las personas tienen que como estrategia trabajar con su abogado. Y yo voy a decir, esta es mi mejor estrategia y esta estrategia no me conviene. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace un par de semanas donde pedimos la fianza y la fiscalía nos dijo, no, tu cliente no es elegible para fianza porque le aplica Matter of QLE. Y nosotros dijimos, bueno, ok, está bien, le aplica Matter of QLE y lo dejamos así. No lo apelamos, no lo llevamos a ninguna instancia, sin embargo, le presentamos la residencia y argumentamos que era elegible para la residencia. Y en el argumento de la residencia también dijimos, por cierto, la fiscalía dijo en la fianza que le aplicaba Matter of QLE y por lo tanto ellos están de acuerdo que él fue procesado bajo esta sección de la ley y por lo tanto debería ser elegible para la residencia. Creó tanta confusión en la jueza que la jueza pospuso el caso y estamos pendientes de una decisión final. Ahora las cosas realmente están bien difíciles. Ir preparado con alguien que sepa hacer el argumento de QLE, ver qué argumento aplica mejor en tu caso, cuál estrategia tú quieres usar, si te conviene usar una estrategia o no. Esto es algo que si no estás trabajando con alguien que sepa lo que está haciendo, te puede afectar muchísimo. Hay cosas que se pueden hacer, hay que ir bien preparados. Y si caes en detención, desafortunadamente, el tema de pedir la fianza es complicado y en algunos casos nosotros incluso le vamos a decir al cliente, pide la fianza, pero a lo mejor pide la fianza para poderte hacer una demanda federal o pide la fianza para que la fiscalía diga que no eres elegible para fianza porque te aplica Matter of QLE para entonces poder usar eso a tu favor. Detención. Bueno, ahí tienen la explicación de la abogada Claudia Cañizares sobre el tema de los I-220A. Es un tema complejo porque, como todos saben, hay varias demandas argumentando, utilizando un argumento que hizo el gobierno en favor de los I-220A. Es decir, el gobierno no lo hizo en favor de los I-220A. El argumento del gobierno es que las personas que son arriving alien no tienen derecho a fianza y tienen que permanecer en detención. Pero al hacer ese argumento, dijeron que la única manera de ser liberados era bajo parol y que era a discreción del Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, todos esos cubanos que fueron liberados con I-220A se entiende, y ese es el argumento de la demanda, que entonces fueron liberados incorrectamente, es decir, que en realidad lo que les dieron es un parol porque fueron liberados, aunque diga un I-220A. Y ese es el argumento que están haciendo los abogados. Lo que pasa ahora es que cuando te detienen, si te detienen, no puedes ir y argumentar por tu fianza, es decir, no puedes cuestionar el hecho de que no te van a dar fianza porque estarías entonces contradiciendo el otro argumento, que es que te deben dar la residencia o te deben permitir aplicar a la residencia porque en realidad lo que te dieron a la entrada fue un parol y no una I-220A. Entonces, ahí es donde entran a jugar los abogados, la experiencia del abogado y las estrategias que tú sigas como cliente con tu abogado. Por eso la importancia de estar representado, de ir bien preparado, como dijo la abogada Claudia,
no es que 100%, obviamente, de hecho, ni siquiera es 60, 70, 80%, si vas con abogado que no te van a detener, pero tienes más probabilidades de que te puedas defender con un abogado a que si no lo tienes. Como mismo dijo la abogada, si ese día el oficial está determinado que tú vas detenido, vas a ir detenido, aunque estés con abogado. Pero a veces, si el oficial está abierto a escuchar los argumentos, puede ser que si vas con abogado, los argumentos sean más sólidos que si vas tú solo. Esa es la diferencia entre ir representado o no. Recomendación mía es ir representado. Es caro, es a veces difícil, es complicado, muchas personas a veces no tienen los recursos, entonces ahí tienes que ver qué puedes hacer o qué no puedes hacer para ir a esa cita y minimizar por lo menos los riesgos. Y nada, si te detienen, bueno, debes contactar a un abogado de ahí en adelante. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.